José Guillermo Cosío Gaona, tesorero. Guadalupe Idolina Cosío Patiño, protesorera. Adalberto Ortega Solís, presidente del Consejo Consultivo. Paulina Huerta Gámez, comisaria. Y desde luego, la destacada asistencia de los miembros de nuestra cátedra. Reciban un expresivo aplauso para todos. Con gran placer recibimos en este evento como invitado especial a Francisco Javier Ramírez Acuña, senador de la República y exgobernador del Estado de Jalisco, para que se solicita recibirle con un afable aplauso. Se dirige a ustedes para conducir el desarrollo de esta asamblea de nuestra cátedra, la maestra Idolina Cosío Gaona. Señor senador, sea usted muy bienvenido, agradecidos mil por su presencia. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy conmemoramos el 96º aniversario del nacimiento de don Guillermo Cosío Vidaurri, motivo por el cual esta cátedra, que con mucho orgullo lleva su nombre, por mi conducto, hace patente el enorme agradecimiento por su distinguida presencia en este homenaje, con el cual queremos reconocer y honrar la enorme trayectoria e inalcanzable labor que lo significaron a lo largo de toda su vida. Hoy celebramos la vida del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri y reconocemos sus valiosas aportaciones a la sociedad a lo largo de su fecunda labor, siempre en beneficio de Jalisco y de México. El día de hoy nos reúne la memoria privilegiada, la puntualidad, la congruencia, el carácter, la presencia y la política de Guillermo Cosío Vidaurri. Hablar de don Guillermo Cosío Vidaurri, recordar su trayectoria como político y muy destacado miembro de su partido, el Revolucionario Institucional. En este instituto político se formó y dentro de sus filas sirvió desde las más sencillas tareas hasta llegar a ser delegado en más de una docena de entidades federativas del país, presidente de la Comisión Nacional y dirigente del Comité Directivo del entonces Distrito Federal, entre otras tareas en que también destacó de su participación al seno de la otrora poderosa Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Debemos recordar que el derecho es un medio y la justicia un fin. Por el voto popular accedió a diversos cargos: diputado local, presidente municipal de Guadalajara, 2 veces diputado federal, siendo en su momento un pilar en el actuar de ambas cámaras legislativas. Asimismo, en su anhelo por aportar su mejor esfuerzo para lograr la grandeza de Jalisco, obtiene el respaldo popular para desempeñar el cargo de gobernador de Jalisco. Tuvo oportunidad de colaborar exitosamente en diversas secretarías de Estado y su desempeño como secretario general del entonces Distrito Federal. Reconocer el trabajo, el esfuerzo, la congruencia en su actuar nos obliga a agradecer también a quienes hicieron posible que su labor rindiera los éxitos obtenidos en las diversas áreas en las que se desempeñó. Va nuestro reconocimiento a quienes se sumaron tan visionariamente en esta labor y en un verdadero trabajo de equipo aportaron su mejor esfuerzo para hacer posible la consecución de metas, siempre reflejando su amor a Jalisco y su respeto por las instituciones nacionales, esforzándose por el diálogo y conjuntando los esfuerzos
con los diversos entes de gobierno, siempre en la defensa del bien común, porque entendía que ello no admitía pausas, excusas ni retrasos. Gracias a todos los colaboradores de don Guillermo que hoy se encuentran presentes en este acto. Me es muy grato ceder la palabra a la licenciada Paola Carolina Cosío Patiño con el tema Vocación de Servicio y Humanismo. Siento mucho honor de que me hayan invitado el día de hoy a decir estas palabras, hoy que nos reunimos a conmemorar el 96º aniversario del natalicio de don Guillermo Cosío Vidaurri, o como yo lo conozco, mi abuelito. Nos reunimos para rendirle un homenaje que espero logre hacerle justicia. Esta cátedra, que lleva con orgullo su nombre, mantiene viva su memoria y está integrada por más de un centenar de personas que compartimos con él momentos decisivos, desde la academia, la profesión, el servicio público, la lucha por las mejores causas de la sociedad y, sobre todo, quienes tuvimos el privilegio de ser formados en su círculo más cercano. Hoy, algunos de sus miembros nos llevarán a recordar al político brillante, al académico, al jurista, al servidor del Estado y de la nación. Hoy se hablará de su trayectoria extensa, de su vínculo profundo con su alma mater, de su paso entrañable por Guadalajara, de su liderazgo desde Jalisco hacia el país entero y, por supuesto, de ese legado que sigue engrandeciendo nuestra tierra. Pero a mí hoy se me ha concedido el honor de recordar al ser humano excepcional, sensible y empático, al hombre que siempre supo tender la mano, que valoró la amistad como un tesoro y que nunca dejó de mirar por los demás. Hoy se me ha permitido hablar de don Guillermo, el de la vocación de servir, quien no se dejó jamás encandilar por el éxito porque su grandeza estaba en otro lugar, en su humildad y en su capacidad de reconocer la valía de los otros y en su visión de estadista que lo llevó a buscar caminos de entendimiento y colaboración con la mirada puesta en lograr mejores condiciones para la gente. Por eso hoy para mí no sería posible no hablar de lo que constituía, a mi juicio, la virtud más maravillosa de mi abuelo, su memoria. La primera vez que lo presencié, era yo muy joven para dimensionar. Nos encontrábamos en un auditorio repleto de lo que yo más tarde sabría, era una asamblea de la CNC. Mis hermanos y yo íbamos un poco obligados, como si fuéramos a misa, y veíamos a centenas de personas acercarse frente a él a saludarlo de mano, mientras él llamaba a cada uno de ellos por nombre y apellido. ¿Quién no guarda alguna anécdota de él, casi imposible de creer, sobre su asombrosa capacidad para recordarlo todo? ¿Tú de casualidad no eres hijo de Julián Hernández? No, don Julián es mi tío. Ah, ¿te le pareces? Entonces eres hijo de Fermín y Dolores. Tus abuelos vivían en la calle tal, en el cruce con tal. Los conocí cuando estuve aquí hace tantos años. No lo podía creer. ¿Cómo es que lo hacía? No se trataba de un hecho fortuito. Mi abuelo era capaz de recordar el cargo, lugar de origen y el árbol genealógico de un número de personas que parecía infinito. Cuando le preguntamos cómo era capaz de recordar a tantas personas, nos comentó que todos podíamos, solo era cuestión de fijarnos. Hace poco leí que la memoria es selectiva, únicamente almacena aquello que realmente nos importa. Entonces comprendí que el don más importante de mi abuelo no era en sí misma una capacidad de almacenar datos, sino la habilidad de otorgarle importancia a cada persona que conocía. Tenía una verdadera vocación de servir y un genuino interés en las personas, sus vidas y sus necesidades. Y entendí por fin a lo que se refería.
Todos podríamos recordar caras, nombres y apellidos de cada persona que conociéramos si nos fijáramos verdaderamente en ellas. Hoy lo sentimos presente, cercano, como si siguiera entre nosotros. Nos honra enormemente seguirnos reuniendo en su memoria y que su recuerdo, siempre vivo, sea el impulso para continuar con su ejemplo, trabajando como él lo hizo, con entrega, generosidad y amor por la grandeza de Jalisco. Gracias. Don Guillermo José Vidaurri fue también juez de primera instancia en Ameca, tesorero municipal de Zapopan, jefe del Departamento de Educación Pública y secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. Y en el ámbito federal, director general de Cuenta y Administración de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, director del Sistema Transporte Colectivo de la Ciudad de México Metro, oficial mayor y subsecretario de la Secretaría de la Reforma Agraria, subsecretario del Trabajo y Previsión Social. Siempre formado en la cultura del trabajo arduo y del esfuerzo, desde su infancia y juventud en el popular barrio de la Capilla de Jesús, en el corazón de su amada Guadalajara, a fuerza del quehacer, dedicación y constancia, se ganó a pulso la divisa de don, pues con su obra, como dejó innegablemente una huella indeleble en la vida política y social de Jalisco, que también trascendió exitosamente en la escena nacional. A continuación, agradezco a la doctora Patricia Campos González nos exponga el tema Cátedra en Política de Altura. Hablar de don Guillermo Cosío Vidaurri, quien nació con una vocación clara por el servicio público, como ya nos lo dijera Irolina y Pau, pero también tenía, aparte de su compromiso social, en su hipermemoria, que yo le admiré tanto, un verdadero sentido de la política. Para él, la política residía en escuchar a la ciudadanía, en atender sus necesidades y en generar condiciones de desarrollo que trascendieran generaciones. Entendió que la política era un medio para transformar realidades, para abrir caminos de progreso, para dar respuesta a las demandas de una sociedad que confió en él, por lo que mostró interés en temas de organización comunitaria y en la vida pública de esta tierra, Jalisco. Esto lo llevó desde joven a involucrarse activamente en esta política entendida por él no como un espacio de privilegios, sino como una herramienta de transformación. Su formación académica y su espíritu de liderazgo lo condujeron a ocupar cargos de representación popular. En estos destacó por su cercanía con la gente, su capacidad para escuchar, su preparación, su visión, su carácter fueron propicios para su creciente responsabilidad. En estos cargos donde él siempre dejó constancia de capacidad de gestión y de su compromiso con Jalisco. Con el paso del tiempo, fue ganando reconocimiento en el ámbito político de Jalisco y de México. Ascendió a todas las responsabilidades que se pudieron durante la administración pública. Cosío Vidaurri desempeñó cargos clave en los que demostró un carácter de firmeza, de visión estratégica. Como presidente municipal de Guadalajara, marcó un punto de inflexión en la vida humana de la capital de Jalisco. Supo fortalecer la identidad de la capital jalisciense. Dejó huella en el mejoramiento de la infraestructura urbana y en el impulso de proyectos de modernización que marcaron el desarrollo de esta ciudad. Con ello, promovió el equilibrio entre tradición
y progreso. En este periodo que fue gobernante de Guadalajara, estuvo muy cercano a la gente, siempre atento a los problemas cotidianos y decidió sembrar bases para el desarrollo urbano del futuro que hoy vivimos. Posteriormente, al ocupar una curul en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, su voz se distinguió por la defensa de los intereses de Jalisco y por su participación en las decisiones relevantes del país. Representó así dignamente a Jalisco, defendiendo sus intereses y aportando al debate nacional con seriedad, experiencia y visión política como un gran legislador de altura, consciente de la importancia de construir acuerdos y de impulsar leyes que respondieran a las necesidades no solo de Jalisco, de la nación. El punto más alto de su carrera política llegó cuando fue gobernador de Jalisco. En este cargo enfrentó retos de gran magnitud. En esta época en la que desplegó su capacidad de liderazgo y su visión estratégica, marcó una ruta de crecimiento hacia el futuro del Estado. Su gestión estuvo marcada de proyectos de desarrollo regional, programas de modernización y desafíos sociales y naturales que pusieron a prueba toda su capacidad. A pesar de las dificultades, siempre se mantuvo con la convicción de servir y de responder a las necesidades de la ciudadanía con temple y entereza. Siempre le caracterizaron estas formas de actuar, afrontando la adversidad con responsabilidad y con sentido firme del deber. Más allá de los cargos, don Guillermo Cosío Vidaurri fue un hombre que tuvo a la política como una vocación, su vocación de vida. Dejó una huella profunda por su visión política como acto de servicio. Su vida estuvo marcada por el compromiso con el pueblo, con la entrega en cada responsabilidad asumida y con la convicción de que Jalisco debía avanzar con modernidad, pero sin perder su esencia y sus raíces. Su legado se encuentra en las obras realizadas, en los espacios modernizados y sobre todo en la experiencia de haber entregado de sí mismo a la vida pública. Su trayectoria es la de un político que vivió intensamente, con entereza y compromiso, con aciertos y controversias, pero siempre con el sello de quien buscó influir en la construcción de un mejor Jalisco y un mejor México. Hoy, a 96 años de su nacimiento, su memoria permanece viva. Recordamos al político, al servidor público, al líder, pero sobre todo al hombre que supo entregarse a las causas de su tierra y que permanecerá en la historia de nuestro Estado. Al conmemorar este aniversario, evocamos su ejemplo como inspiración para nuevas generaciones. Su vida nos recuerda que la política requiere compromiso, valor, visión y sobre todo amor por la tierra que se gobierna. Que el recuerdo de don Guillermo Cosío Vidaurri en este su 96 aniversario nos convoque a seguir construyendo un Jalisco más justo, más próspero y más solidario. Que su nombre permanezca como símbolo de entrega al servicio público y como referente de un tiempo en el que la política se vivía con pasión, con responsabilidad y con dignidad. Que sus cualidades seguirán siendo el faro de la historia política de Jalisco y de México, donde impuso cátedra en política de altura. Muchas gracias. Don Guillermo Cosío Vidaurri egresó de la Facultad de Derecho de nuestra benemérita
Universidad de Guadalajara, de la cual también fue profesor durante más de 10 años dando la cátedra de Derecho Público. Desde siempre brindó apoyo completo y respaldo al esfuerzo de los universitarios para lograr un mejor sitio en el orden de la educación superior nacional y dando atención especial a la riqueza cultural de nuestro Estado. A continuación, escucharemos al doctor don Adalberto Ortega Solís, quien nos presenta el tema Su alma mater. En estos momentos que escuchaba yo a las dos personas que me antecedieron en el uso de la palabra, recordé aquella frase del gran tribuno mexicano don Jesús Urueta, pronunciada en el siglo XIX, que decía que los grandes escalones de la patria son lápidas. Y yo quiero decir que los grandes escalones de Jalisco son lápidas, pero hay una que está grabada con letras de oro que dice Guillermo Cosío Vidaurri. Voy a hablar del maestro don Guillermo Cosío Vidaurri. ¿Por qué le digo maestro? Porque fue mi maestro de Derecho Internacional Privado en la universidad. Pero no solamente eso, fue mi sinodal en mi examen profesional. Él siempre estuvo dándome consejos positivos, siempre fue un priista reconocido y obviamente también transmitía ese amor por su partido, amor que quedó con nosotros. Yo sigo siendo priista a pesar de los pesares. Pero, ¿por qué voy a hablar del maestro Cosío Vidaurri sobre su paso y su ayuda, su fortaleza, su promoción, etcétera, con la Universidad de Guadalajara? Primero, porque de acuerdo con la ley orgánica de la universidad en aquella época, era el Consejo General Universitario el que ponía a consideración del gobernador del estado una terna, y de esa terna el señor gobernador escogía quién iba a ser el rector. Y él tuvo esa gran visión, independientemente de que era hijo de uno de sus grandes amigos, de Raúl Padilla Gutiérrez. Además de eso, él pensó en cómo debía de veras promover, apoyar y proyectar a nuestra universidad. Y entonces seleccionó a el joven Raúl Padilla López. Ahí le dio todo su apoyo desde el principio y los años que duró como gobernador al frente del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Ahí, con la visión y el entendimiento que tuvieron esas dos personas, el señor gobernador Cosío Vidaurri y el señor rector Padilla López, se ideó algo que los decretos no pudieron conformar, que era la descentralización del Estado en todos los ámbitos y a todas las áreas. Ahí se logró con los centros universitarios que salían del centro de Guadalajara hacia cada una de las poblaciones que eran centros políticos, económicos y sociales de la región. Así nació la red universitaria gracias al apoyo del maestro Cosío Vidaurri. Hoy estamos aquí reunidos para recordarlo. Hoy estamos aquí reunidos para saber que es la lealtad, la capacidad, la constancia, la perseverancia, lo que debe animarnos a todos nosotros para seguir adelante
apoyando a Jalisco, apoyándolo en memoria también del maestro Cosío Vidaurri. Hoy, por eso, estamos aquí reunidos para recordarlo, pero sobre todo para decirle que estamos presentes, que siempre estará con nosotros, no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, sino en nuestra acción. Él es un faro de luz que siempre nos ha iluminado, nos seguirá iluminando y estamos aquí por eso, por esa presencia extraordinaria en la educación que siempre apoyó desde la preprimaria hasta la universidad. Esa labor de la educación del maestro Cosío está reflejada ahora porque obviamente se ha logrado a través de la descentralización de la universidad que los jóvenes no salgan de su medio ambiente, no salgan y se vengan a Guadalajara, no, ellos se quedan allá, ellos siguen trabajando allá en cada una de sus regiones, en cada uno de los centros universitarios. Esa es la gran labor que hizo, que seguirá haciendo y cuyo espíritu está presente con nosotros, como hoy está presente aquí con todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Don Guillermo fue un hijo ejemplar, buen esposo y muy responsable padre. Nos deja a sus hijos, nietos y bisnietos y a las generaciones que vienen la gran responsabilidad de seguir trabajando por la grandeza de Jalisco y de México. Su vida como servidor público inició a los 14 años, cuando para contribuir al sostenimiento de su familia logró un modesto empleo escribiente en la presidencia municipal de Guadalajara. Adolescencia y adolescencia fue escalando sus estudios en el Luis Silva, en la secundaria 1, en la preparatoria 1, pero ahí, aunado, iba un gran espíritu de liderazgo, porque dentro de la FE tenía cargos estudiantiles. Y asimismo empieza entonces a entrar a las filas juveniles del sector popular, compaginando ya sus estudios con algo de lo que aquí se ha mencionado en empleos para llevar sustento a su familia. Y en el sector popular empieza a relacionarse con una serie de personas como el profesor Mata, y luego que llevaba a sus hijos, el doctor Mata, David Álvarez Miramonte, Roberto Huir, Roberto Godoy Luna, Rufino Briceño, Chávez Quirós, José López, que está también aquí su hijo con la nieta de José y López, Cuca Castillón, Manuelito, el abuelo, Andonegui, Mónico de la Torre, Juan de Dios, Juan Carlos de la Torre, Jorge Quiñones, Chabelita, Beatriz Sánchez Alana de Paniagua, todos ellos, junto con Gallo, era gente que identificaba, como aquí lo dijo ya Paola, y todos con nombre y apellido y acciones. Así era esa memoria del licenciado Cosío Vidaurri. Una vez que entra a la universidad, es presidente de la Facultad de Derecho y ahí mismo entonces empieza a tener cargos en la administración pública, no solamente municipal, sino estatal, de los que ya he hecho mención, y Dolina. Pero fíjense ustedes, siendo ya un catedrático de la universidad, fueron cientos de generaciones a las que apadrinó con una condición: cuando lo invitaban, díganle a sus padres si me quieren tener a mí como compadre. Y es así que tuvo entonces cientos de ahijados y cientos de comadres y compadres, y a todos exactamente los identificaba. Yo conocí al licenciado Cosío siendo su servidor dirigente juvenil y el presidente municipal. Fui a verlo para que me autorizara por ahí entrar al Parque Agua Azul
sin pagar. Dígame el motivo, la razón y la causa, el por qué. Dije, porque queremos hacer una exposición para que se vea cómo se transforma el joven cuando consume las drogas. Habrá maestros capacitados y queremos invitar a los padres de familia. ¿Le gustó la idea? Adelante. Le mando una carta de agradecimiento, me la contesta y ahí me da un consejo. Lleve esa exposición a las colonias. Y así fue. Siendo presidente municipal, y como aquí también atinadamente se ha dicho, bueno, pues quiero decirles que él también pertenecía a la Liga de Comunidades Agrarias y convivió con muchos de los líderes ahí, como Primitivo Ávila, Javier Michel Vega, con su hijo Luis Preciado Ramírez, Abel Salgado, Santana Campante, Chema Sotelo, Enrique de Huáscato, Villifaña, Ricardo Chávez, Néstor Arana, Ramiro Hernández aquí presente, Eliezer Ayala, con Sofía Valencia, con Margarita, con Alma Salas, con una serie de personas a las que orientaba y apreciaba. Siendo presidente municipal, también logra una relación con una serie de empresarios por aquellos trabajos que tenían en la vida laboral patronal, y él conocía a una serie muy grande de empresarios que inclusive ahorita los acabo de ver ahí mientras hacíamos la espera en el salón de expresidentes. Conoció a los Orendaina, a los Arroyo Chávez, a los López Rocha, a Francisco Javier Sauza, a los González, a los hermanos Arturo y Javier Godínez, a los Cordero Estrazo, a Claudio Martínez, Cajarero, los Plasencias, a los García Arce, a René Rivial. Y con ellos, en ese entendimiento entonces que tenía con el sector obrero, como don Ayodó Hernández Loza, Caterino Isá, Fernando Lucutúa, Ricardo Reinaldo Dueñas, Gilberto Acosta, con todos ellos tenía la relación, al igual que con Francisco Silva Romero, Orozco Loreto, López Orozco, Alfredo Barba, Toño Álvarez, Toño Lara, Bernardino Velázquez. ¿Para qué? Porque él decía, al hierro cuando se presenten los conflictos hay que pegarle cuando está caliente para que esto pueda tener los frutos correspondientes en una paz y tranquilidad social para Guadalajara, para el Estado. Fue un gran parlamentario, ya se ha dicho, fue diputado local, diputado federal, y aquí hay una gente que no me va a dejar mentir, el trabajo que tiene un presidente de una Cámara tan importante. En aquel entonces, el subirse a la tribuna, se utilizaban los términos teóricos filosóficos, y el licenciado Cosío Vidaurri sabía de Aristóteles, de Platón, de Heller, de Rousseau, de todos los pensadores. ¿Por qué? Porque el orador, legislador, el parlamentario, utilizaba la teoría política, y él tenía que estar muy pendiente para poderse entrar en un momento dado a las votaciones para darle la solución. Se imponía porque conocía el reglamento interno del Congreso, la Constitución Política del Estado y de todos los estados. Y esto lo vivió, señor senador, aquí presente, exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Era la conducción que debería de tenerse por ahí en esos momentos. Yo lo conocí también dentro del nivel nacional. Por ahí participó en el Comité Ejecutivo del Sector Popular y su servidor dentro de lo que era el movimiento de la Juventud Revolucionaria. Y un día que fuimos a una reunión ahí al edificio de Insurgentes, me dijo: el comienzo de la sabiduría política, Raúl, está en el silencio. Y pues esas veces que lo deja uno, pues, ¿y esto qué quiere decir? Escuchar, ver y callar es algo de lo que tenemos que hacer aquí. Y yo pues dije, ¿por qué? Porque todo lo que se iba a tratar en esa reunión estaba acordado a alto nivel
porque era que nos iban a dar a conocer el programa de campaña de José López Portillo. Y usted, que no es lo mismo ver que mirar, aunque parezcan las palabras similares, vea el escenario, vea quiénes están ahí, vea cómo se conducen, pero mire su rostro, sus ojos y sus movimientos, su mímica. Y no es lo mismo, Raúl, oír que escuchar. Hay que saber escuchar qué es lo que dicen para comprender qué es lo que quieren de nosotros en esa reunión. Y así nos fuimos a la campaña política nacional, porque él era una gente bien informada. Me invitó a desayunar por ahí donde Cantinflas filmó la película El Rey de los Diamantes o El Gran Hotel, al Hotel Reforma, y me dice, véngase, vamos a desayunar porque hay que tener pues la panza llena, la barriga o el estómago, como ustedes la quieran interpretar. Lo sigo, toma un jugo, un plato de frutas, lo llevamos a la mesa y luego regresamos, pero hace una parada que ya casi choco con él y empieza a ver el buffet de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y a mí me sacó mucho de onda este tipo de acción, que después, estudiándole tantito, vi que poseía el poder, escúchenlo bien, de la segunda visión. Él fue directo a tomar lo que ya había seleccionado, y pues yo también, sin ver la segunda visión. Bueno, ¿cuál fue la plática? Ahí. ¿Por qué me invitó? Repito, estaba bien informado. Raúl, usted ya trae la candidatura federal en la bolsa. Nada más cuide que no se descosa la misma. ¿Y qué creen? Pues la bolsa se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque la dirigencia nacional había determinado que no podía haber dos jóvenes en un estado de diputados federales. Llevaba a mano Rafael González Pimienta como dirigente nacional de la Vanguardia Juvenil Agrarista, yo nada más era el subdirigente. Así quedó. En el transcurso de la campaña me dijo, no se preocupe, le va a ir bien. Repito, estaba bien informado. Los dirigentes que por ahí se habían ido de candidatos, pues me habían dejado la responsabilidad a mí de estar al frente de mi organización. Me defendió mucho, me protegió, me relacionó con bastantes personalidades, me cuidaba. Bueno, cuando lo proclaman entonces candidato al gobierno del Estado, en uno de los eventos afuera, por ahí en el Sindicato del Seguro Social, arriba del autobús en la ventanilla, me dice, venga Raúl, y delante de todos, imagínense yo cómo me sentí, búsqueme mañana, delante de todos, no, pues como pavo real, pues fui a buscarlo y me dice al día siguiente, Óscar de la Torre quiere que se vaya usted con él, pero no, usted de parte mía se va a integrar a la coordinación con Rivera Aceves, él ya tiene indicaciones. Así fue, ya me empezó con la avanzada para ver los tiempos, las distancias, dónde pernoctar, dónde comer y otras de las cosas. Dígale a don Carlos Pizano que le muestre la lista de invitados. Don Carlos ya tenía, esto es muy importante pues para que ustedes más o menos se den una noción en este entorno, no sé si se las aburre, pues ahí agarran el teléfono y como que pues ahí ya no les gustó. Pero miren, cuando llegamos ahí enfrente de los bomberos, me dice, ¿ya tiene la lista así? Ya me la proporcionó por ahí don Carlos, a verla, muéstrela. Ya se la sellé y dice, a este personaje me lo pone enfrente, de aquí a tal parte, y a este de tal parte a tal parte, y a este de tal parte a tal parte a tal parte. Carlos Cosío, que era el encargado por ahí del autobús, y Humberto Navarro de Prevenir, pues estaban al mando de estas mismas personas invitadas, y así sucesivamente. Lo primero que hacía es, Humberto, buenos días, ¿cómo está? Era el chofer. Era la importancia de que a todos les daba su lugar, que así es sucesivamente. Se maneja una cosa humana de él, que yo la tengo muy presente. Un día, en uno de los municipios,
Su servidor por ahí se empezó a sentir mal, me fui al autobús, llega Salvador Peña, que era el doctor de cabecera de él, dice, ¿qué pasa? No sé, me siento medio mal, me inyectó ahí Doyecta y adelante, eso fue al mediodía. Me llaman que me vaya inmediatamente por ahí a Capilla de Guadalupe, porque había un problema de ajuste, y pues ahí voy rápidamente. Luego llega Salvador Peña Rivas, con uno de los comandantes, y me dice, el licenciado Cosío me mandó porque ha recibido una llamada. Pues, ¿qué llamada? Pues vente. Ya me tomó de vuelta la presión, dice, tómate esta pastilla, pero te quiero decir que tu papá está gravemente. Ya le entendí con eso de gravemente, que la pastilla y el que haya llegado, pero lo había mandado el licenciado Cosío en el camino, dice, murió al mediodía, seguramente a la hora que me sentí mal, dice, pero ya está en la funeraria de pensiones. Perfecto. A las 7 de la mañana del día siguiente llega puntualmente el licenciado Cosío a darme las condolencias, platicar con la familia. ¿Qué platicamos? Platicamos en torno, mi papá fue ferrocarrilero, a lo que él conocía de los ferrocarriles, porque había tenido a muchos amigos, compañeros que en Ciudad Guzmán, de los maquinistas que estaban por ahí trasladando los trenes. Él platicaba en torno, eso es lo que nos dijo ahí en esas condolencias, acerca de la fiebre aftosa que había llegado de Brasil, y como esos ganados estaban al lado de las viviendas, entonces pues contaminaban a la gente. De ahí viene entonces lo de vacunador, de inspector, de ganadería y todo lo que por ahí se da. Bueno, llegaron las elecciones, ya es gobernador, y me dice Bernardo Ortega, que era su secretario particular, dice a Cosío que te des una vuelta aquí a Chapultepec y Vallarta, te quiere comunicar algo. Yo dije, no, pues ya la hice, algo va a pasar. Pues, ¿qué pasó? Que me dice, Raúl, la gente bien nacida es agradecida, ¿a dónde lo voy a meter? ¿Dónde lo voy a acomodar? Y dije, pues empleándome así, pero ¿a dónde? La Junta Estatal de Agua Potable. ¿Qué? ¿Y eso qué? Dijo, pues es ahí donde está la gente, precisamente manejando esas juntas para que la ciudadanía en las rancherías tengan agua. No, ahí va Sandoval. Bueno, pues a Relaciones Públicas. No, ahí va Carlos Pizán y Saucedo. Faltaba un mes para que tomara posición. Bueno, pues a Tránsito. No. Ahí va Rubén Carlos Gutiérrez, y además ese cargo no es para usted. Y yo, bueno, pues entonces, le digo, de secretario particular, ándele, me parece bien. En eso suena el teléfono. ¿Qué pasó, Pelopón? No, sí, lo vemos en la tarde. Así es. Se para con el teléfono y dice, Raúl, déjeme pensar. Me salgo, yo creo que Bernardo pensó que le andaba yo por ahí queriendo quitar el cargo. ¿Y qué? Dice, ¿cómo se fue? Pues como entré, salí. Pues que luego me hablan. ¿Ve? Así me pasé días, noches, en insomnio. Empezaban a salir los nombres a través de las columnas políticas, pero Raúl Juárez no aparecía. Y no aparecía. Faltando 5 días, dice Bernardo, te habla el licenciado Cosío. Ya la hice. Dice, Raúl, trasládese a Avenida México a la casa de mi compadre Juan Gil, se van a reunir todos los exgobernadores y hágame favor de atenderlos y llevarlos al teatro, a la ceremonia, y luego a la comida, y usted se hace responsable de su atención. Ya habían salido los nombres. Pues al llegar al teatro, me estaba esperando ahí Miguel Solórzano, todo desesperado, de que no llegábamos, pues en fila india entregan los exgobernadores, y yo detrás de ellos, y empieza la preguntadera, ¿qué hubo? ¿A dónde? ¿A dónde qué? Pues, ¿a dónde vas? Pues no sé. Suéltala. Pues no sé, y no sé. Y me pasé el evento, pues, ¿qué hice? ¿Por qué no salí en las listas? No sé. Llegamos a Casa Jalisco a la comida, y a la despedida de los gobernadores, pues yo también me despedí, y le dije, misión cumplida, órale, ahí estamos al pendiente. Pues algo hice, pues quién sabe. Pasaron 10 días, recibo por ahí entonces una llamada de un señor y que me dice, oiga,
Raúl Juárez, quiero decirle que tiene usted un amigo que lo quiere mucho y tengo indicaciones de decirle que quiere que esté cerca de él en las causas que habrá de emprenderse para el fortalecimiento de su gobierno. Se va a Guadalajara en la responsabilidad de la institución. Chavero Campo va a ser el estatal, el viernes es la toma de posesión. Pues ay, no crean que es muy buen gusto, pero pues me mandaban y así fue. El sábado siguiente, o sea, fue un viernes, hola Bernardo, te espera el gobernador a las 7 de la mañana en la oficina de gobierno y puntualmente. Yo creo que se está haciendo un poquito largo, pero miren, es de veras muy importante esto. Cuando me entrevisto con él, ¿qué ya se instaló? No, pues no me instalé, pues apenas fue el viernes. Bueno, quiero que se ponga a trabajar inmediatamente en todo lo que es Guadalajara, porque mi gobierno requiere de la fortaleza de la institución para agarrar las causas. Póngase de acuerdo de inmediato con el delegado del Infonavit y tiene que darle todas las escrituras que están pendientes, haga los eventos en las unidades deportivas, inviten a todo el barrio, familias y parientes. Haga lo mismo con la Coret, igual porque está todo retrasado. Háblele ya al delegado, hable con el delegado del ICONSA y vea cuántas lecherías son las que se van a abrir, pero agarre las causas y luego me comunica para yo agendar, porque tengo que ir a todos estos eventos. Así fueron las cosas. Ya cuando fui, le dije, oiga, traigo un problema muy serio. Pues, ¿qué problema? Pues fíjese que tronaron unos transformadores ahí por Santa Teresita y la Capilla de Jesús, la gente está sin luz, hay mucha inconformidad, los radios, la televisión, la licuadora, los refrigeradores, ya echó a perder toda la comida que por ahí había, y luego dice, pues yo no he visto ninguna manifestación. Pues, al buen entendedor, pocas palabras, fuimos y nos paramos ahí a Eulogio Parra a gritar, buenos para cobrar, malos para conectar, nos tienen que pagar. Y luego, entró la llamada, comprométase a que se les va a pagar todo. Esta fue una. Y luego otra, oiga, pues hay un problema muy serio. ¿Qué otro problema trae? Pues fíjese que por ahí, por toda la avenida Jesús García, pues está saliendo el agua como chocolate, como de tamarindo y hasta con mole. ¿Cómo con mole? Pues sí, así está. Ya no me dijo, no he sentido ninguna manifestación, pero aquí está Aristeo, y yo creo que Aristeo sí le dio por ahí alguna instrucción, porque de inmediato se empezaron a abrir las calles y a conectar un drenaje que tenía, no sé, 50, 60, yo no lo sé, pero ¿cuál era ese mole que decía? Pues es que la tubería era, ¿de qué? Pues era de barro, por eso salía. A otro lunes siguiente, traigo otro problema, me dice, ya trae problema. Bueno, pues usted me dijo que las causas, hay un problema en el que no está de acuerdo la gente en lo que viene siendo la reasignación de lo que son las rutas de camiones. No he visto ninguna manifestación. Más dígame para cuándo. Fue un sábado siguiente, sale al balcón, había más de 6,000, hablaron los que tenían que hablar. No me reunió una comisión, Raúl, y que suba, ahí estaba Jorge Fernández, no estaba muy de acuerdo, pero se hizo la reconstrucción de las rutas. Esas fueron las causas que por ahí se presentaron. Y hablando de presentar, un 22 de abril aparecieron para ahí unos tecnócratas malévolos que querían al licenciado destruirlo, porque tenía una gran personalidad y potencialidad ideológica. Era la de un político profesional bien preparado, formado con gran vitalidad, con un carisma, una convicción. Él cuidaba muy bien su memoria. Y entonces, ¿qué es lo que vio venir? Repito, y ahí se las dejo de tarea, ¿qué es la segunda visión? Vio que lo trataban de perjudicar, porque si se acuerdan de esa película de Cantinflas de Su Excelencia, cuando dicen, si voto por el verde o voto por el rojo, entonces a donde se pudiera inclinar el licenciado con esa fuerza que tenía de todas estas organizaciones, ¿qué es lo que iba a suceder? Darse una decisión algo complicada para el jefe político nacional.
Aquí está Alberto, siendo diputados federales, fuimos, nos metimos, sentamos al Procurador General de la República, al de Pemex, nos daban una explicación, no que al ducto le dieron un balazo, no que un camión que pasaba rozó el ducto, se desgastó y por eso salió la gasolina, cuando nosotros vimos que eran millones de litros los que por ahí se estaban derramando. Nos fajamos, algo tuvo que haber cambiado, se fue de diplomático plenipotenciario a Guatemala, pero sí les digo una cosa. En mi memoria, cuando yo fallezca y cicatrice, estará presente don Guillermo Cosío Vidaurri. El don, como aquí lo dijo Yolina, es un título que se gana por el respeto, el conocimiento, la presencia y el servicio a los semejantes. Es así, discúlpenme. Feliz 96 aniversario. Maestro, instructor político de su servidor Raúl Juárez Valencia. Maestro, instructor. Siempre respetuoso, formal, muy puntual, educado, de una memoria privilegiada, que decía heredó de su mamá, fue embajador, como bien dice, de México en Guatemala, y el gobierno de esa república le confirió la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. Durante su mandato como gobernador de nuestro estado, don Guillermo Cosío Vidaurri ofreció en su trato honestidad, certidumbre en su palabra y franqueza en sus acciones. Le pido amablemente al ingeniero Ramiro Hernández García nos exponga el tema por la grandeza de Guadalajara. Creo que Raúl nos dio una probadita de esa gran cualidad que tenía don Guillermo, haciendo gala de su memoria. Yo voy a procurar hacer algunas referencias, empezando por reconocer que el concepto de grandeza era parte de una característica que identificaba al licenciado Cosío y que estaba presente siempre en todo lo que hacía. Imagínense ustedes lo que el licenciado pensaba que podía hacer desde Guadalajara, siendo Guadalajara la ciudad símbolo no solo de Jalisco, sino de la mexicanidad. De ahí que su gobierno se caracterizó siempre por darle un impulso a la ciudad, pero sobre todo fortalecer su personalidad. A mí me tocó en suerte colaborar en el Ayuntamiento de Guadalajara por el 71, 72. Fue cuando conocí al licenciado Cosío. Y la verdad, imponía su personalidad. Un hombre sobrio, un hombre formal en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Ante una ciudad que evidentemente, sin ser lo que es hoy, sí tenía enormes cualidades, pero además ese privilegio y esa identidad que obligaba a que quienes estuvieran al frente no solamente se aplicaran, sino que se preocuparan de manera permanente porque la ciudad luciera como debía. El licenciado Cosío enfocó mucho el esfuerzo a mejorar la vialidad, las vialidades, diría yo, y la movilidad. Y vaya que estamos hablando de una ciudad que en ese tiempo tenía 1.300.000, habitantes, y que a pesar, no se crean que ha cambiado mucho las cosas. Guadalajara llegó a tener 1,5 millones, ahorita debe de andar sobre 1.400.000, pero con problemas muy diferentes. En ese tiempo, pues no teníamos los congestionamientos que hay hoy.
Y gobernar Guadalajara, la verdad, es un privilegio, además de una distinción que seguramente lo comparte nuestro amigo el senador Ramírez Acuña, a quien saludamos con mucho gusto, porque se convierte, además de una gran obligación, en una enorme pasión. Y eso era lo que caracterizaba al licenciado Cosío, su pasión y su emoción por lo que hacía. Por eso al licenciado Cosío no le alcanzaba el tiempo del día. Tampoco le alcanzaban los días del mes ni los meses del año, porque no dejaba nada sin atender. Veía al que lo quería ver y lo escuchaba. Atendía lo que tenía que atender, y lo dijo Raúl con mucha precisión, no descuidaba absolutamente nada. Tenía un concepto del ejercicio de autoridad que añoramos. Eran gobiernos que respetaban el derecho de los demás, pero que los demás estábamos obligados a respetar el derecho. Justamente lo que hoy nos hace falta, el respeto al Estado de Derecho. Yo quiero aprovechar esta mañana en donde nos dan la oportunidad de hacer algunas reflexiones sobre la carrera de un hombre que nos marcó a muchos. El licenciado. Creo que el orgullo no nos sirve mucho porque nos frena. Los tapatíos nos sentimos muy fregones y como jaliscienses también en México. Y vean, políticos de nombre nacional que ¿qué pasó? Aprovechamos el viaje y ahí se perdió una visión clara. Hoy estamos peleando contra el despoblamiento. Ha sido un referente de muchos de nosotros. No le llegamos, pero intentamos cuando menos conducirnos de acuerdo a lo que pensábamos que debería de ser la política y el servicio público. Un verdadero ejercicio de la escasa medianía, no en los excesos, no en las ostentaciones que hoy estamos viviendo. El licenciado Cosío era un hombre atrayente, ya lo dijeron. Era un hombre que vivía la política con emoción porque sentía a los demás, porque le preocupaba lo que le sucedía a la gente. Por eso era incansable. Yo escuchaba que recibía en la madrugada y dejaba de atender a medianoche. La pregunta era a qué horas dormía, ¿no? A qué horas descansaba y cuánto tiempo le dedicaba a la familia. No le alcanzó el tiempo, lamentablemente. Miren, yo en mi opinión creo que el licenciado era un hombre estratégico, era un hombre que tenía una idea clara de lo que quería y actuaba en consecuencia. Los 3 primeros años de gobierno, de ahí, bueno, también hay que reconocer que Guadalajara es tan poderosa que ha dado pie al surgimiento de varios gobernadores que han sido presidentes municipales. No tengo el privilegio de la memoria de Raúl, si no se los diría uno por uno, pero les aseguro que deben de ser no menos de 10 presidentes municipales que han sido gobernadores. Esto es una enorme ventaja, porque no se improvisa, porque el que sale de Guadalajara sale sabiendo qué hacer con el gobierno y no improvisa y se pierde en nimiedades. Por eso el licenciado Cosío desde ahí también visualizó la grandeza de Jalisco. Y para él la grandeza de Jalisco, pues era fortalecer, era dar a valer la grandeza que es este estado. Sigue siendo un estado muy poderoso. Y miren, debemos de sentirnos muy orgullosos. A veces creo que el orgullo no nos sirve mucho porque nos frena. Los tapatíos nos sentimos muy fregones y como jaliscienses también. Y luego no queremos salir de aquí.
Nos pesa mucho vivir en Guadalajara como para tener que mudarnos a hacer política en México. Y vean, políticos de nombre nacional o que han estado en puestos federales importantes, debo decirlo y reconocerlo, solamente fueron tomados en cuenta en las administraciones de Fox y de Calderón. Lamentablemente lo demás, hoy qué político importante de Jalisco ocupa un puesto relevante en el gabinete. Pero no es a hoy, también fue antes, cuando gobernaba el PRI. Y con el licenciado Cosío era una figura que también despertó celos. Yo creo que se acuerdan algunos que en los informes del licenciado Cosío llegaron a venir, creo que en el segundo informe, 30 gobernadores, algo así. Entonces no fue casual lo que le pasó después. Fueron las explosiones el pretexto, pero tampoco fue responsabilidad de él. Él no manejaba los ductos de Pemex, no tomaba decisiones. ¿Qué pasó? Aprovecharon el viaje. Y ahí se perdió una visión clara de la grandeza de Jalisco. Yo quiero aprovechar esta mañana para decirles que no podemos permanecer solo como observadores. Aquí estamos presentes a quienes nos gusta la política. La política no es solamente el momento de estar en el puesto. Al que la ve así es porque le gusta el poder, pero no nos confundamos, no es el gusto por la política. El licenciado Cosío tenía un gusto por la política y tenía un gusto por servir a los demás. Por eso, hoy más que nunca tenemos que participar en política. Hoy más que nunca nos debe preocupar lo que le pasa a la ciudad y no quedarnos como espectadores. Hay que sumarnos a trabajar. Tampoco se trata de destruir o de confrontar y descalificar, porque no nos lleva a ninguna parte. Hoy la ciudad enfrenta retos diferentes. 1.400.000 y algo debe de ser la población de Guadalajara. Hoy estamos peleando contra el despoblamiento. En su momento a lo mejor era un problema de densificación, porque estaba concentrada la población en una superficie menor que la que hoy ocupa. Hoy tenemos población, la misma población prácticamente en una superficie mucho mayor y que ha dejado colonias y barrios despoblados. Hay que reconocer que a pesar de todo, Guadalajara sigue siendo una ciudad en la que se puede vivir conociéndonos prácticamente entre nosotros. Ha sabido conservar su identidad en sus barrios, ha sabido conservar la relación y la conexión entre familias a pesar de la enorme dificultad que vivimos con la inseguridad. Por eso, ¿cómo replantear la ciudad? Esto es algo que no podemos dejar de pensar. Y para quienes hemos tenido esa enorme satisfacción, pues yo le decía hace algunos meses a la presidenta municipal actual, que los presidentes municipales sabemos más cuando salimos que cuando entramos. Y que siempre es útil platicar de lo que hicimos mal o lo que dejamos de hacer, o de lo que podíamos haber hecho y no lo hicimos. Entonces, yo creo que todos debemos de sumarnos al esfuerzo para poder seguir esa misión y esa convicción de un hombre que siempre vio en la política y en el servicio público la importancia de la calidez, del contacto y de la cercanía con las personas, y que por encima de todo prevaleció su interés por los demás. Muchas gracias. Gobernó para todos los jaliscienses sin distinción alguna. El progreso social, la salud, los servicios básicos y la infraestructura fueron sus prioridades. Trabajó para alcanzar el bienestar
con justicia y democracia. Es el turno de escuchar la disertación del licenciado Carlos Manuel Guerra Córdoba. No hay mejor forma de honrar a don Guillermo que recordar su rica trayectoria al servicio de México, corriendo el riesgo de quedarse corto por el vasto bagaje y el legado de un hombre de su talla. La prueba es evidente. Esta mañana somos 8 personas para hablar de él, y podría haber más. Me significa una extraordinaria distinción hablar de don Guillermo, mi jefe y mentor. Deseo compartirles la visión de un colaborador que lo recuerda con respeto, cariño y gratitud. Me incorporó a su equipo de trabajo en el año de 1978, concediéndome el privilegio de acompañarlo durante los siguientes 10 años en el Poder Ejecutivo Federal, durante su paso por la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, en el Comité Directivo Estatal del PRI de la misma entidad y en el Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Por segunda ocasión, en 1976, su vocación política lo lleva a la más alta tribuna del país, el Honorable Congreso de la Unión. En el transcurso de ese periodo legislativo, junio de 1978, por acuerdo del presidente de la República, es designado oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria y se le encomienda coordinar el programa para abatir el rezago de expedientes de expropiación de bienes ejidales y comunales solicitados por Petróleos Mexicanos, con el objeto de que aquellos ejidos y comunidades agrarias que resentían la expansión de la infraestructura petrolera, como son los tendidos de ductos y servidumbres, que atravesaban por tierras cuyos derechos agrarios correspondían a los ejidatarios y comuneros, eso les significaba una merma importante en la superficie disponible y, por consiguiente, resarcir esa afectación ameritaba regularizar el Estado de Derecho, lo cual se solucionó con las resoluciones presidenciales que se emitieron, ordenando el pago de las indemnizaciones correspondientes. Fue tan claro su sentido de la justicia social que no solo concluyó con esas indemnizaciones, sino que impulsó el programa de inversión de fondos provenientes del pago de la indemnización a los ejidos y comunidades que habían recibido esos recursos económicos, para que los aplicaran en resolver necesidades que requerían, como fue la construcción o reparación de escuelas, la compra de maquinaria agrícola, refacciones, insumos, fertilizantes, mejoradores de suelo y semillas en beneficio de la población agraria. A la postre, fue promovido a subsecretario de Organización y Desarrollo Agrario. En su trayectoria en el Servicio Público Federal hay una pausa de marzo a octubre de 1981, cuando pasa a ocupar la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En ese mismo año fue designado por el presidente de la República subsecretario del Trabajo y Previsión Social. En diciembre de 1982, a recomendación del jefe del Departamento del Distrito Federal, el presidente de la República le extiende la designación de director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, organismo público descentralizado de alto nivel técnico, que en su momento desplazaba a 3,5 millones de pasajeros al día. El licenciado Cosío acudía semanalmente a una reunión de incidentes que presidía, en la que estableció los procedimientos de comunicación entre las áreas y el control estadístico para atacar los incidentes y evitar así que se volvieran a presentar, indicando a todas las áreas de manera contundente que llevaron un control interno de los comportamientos de las instalaciones y los equipos. Estableció un sistema preventivo que corrigió las fallas del servicio. En dichas reuniones
resultaba admirable la intervención de don Guillermo, con el dominio del conocimiento sobre temas de electromecánica, electrónica, vías, trenes y logística. Su diálogo era fluido, lo que nos indica su inteligencia, sabiduría, competencia y versatilidad que solo un hombre de Estado suele tener. Demuestra su convicción de justicia social para la población en su férrea defensa de mantener el precio del pasaje en $1. Era un convencido de que los grupos sociales de menores recursos requerían de un sistema de transporte de primera calidad al menor costo. Ante la necesidad de equilibrar los precios del transporte, participó en la reestructuración de las tarifas de Ruta 100, servicio de transportes eléctricos y el metro, teniendo una intervención importante en la creación de los mecanismos que lastimaran al mínimo el bolsillo de los habitantes del Distrito Federal, creando el boleto único para viajar, el cual tuvo éxito. En ese tiempo se gesta la necesidad de atender el conflicto de los trabajadores del metro, donde nos deja ver su liderazgo y autoridad mediadora al revisar las condiciones generales de trabajo, teniendo como interlocutor a un sindicato de posturas radicales, amenazante con sabotear el servicio, pero gracias a las habilidades concertadoras de don Guillermo, se tomaron acuerdos que estimulaban las condiciones laborales y resguardaban los intereses del servicio público, producto de una negociación bilateral exitosa. En 1984 fue designado presidente del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México. Al conducir ese partido político, realizó una labor sin precedentes de proselitismo y de identificación con las bases y militancia en las 16 delegaciones políticas, los 40 distritos electorales y sus seccionales, consolidando su gran liderazgo al obtener el triunfo en los 40 distritos electorales, que por cierto, esa fue la última ocasión que ocurrió en aquella demarcación. En septiembre de 1985 se presenta un trágico episodio en la vida de los capitalinos a raíz del sismo que sacudió a la gran ciudad. Los daños eran considerables, se habían disparado las emociones sociales, la ciudad se encontraba paralizada, generándose un caos político y el gobierno en turno ameritaba la mano de un hombre de prestigio, con visión y autoridad política para coordinar los esfuerzos de todas las instancias públicas y privadas, por lo que, ante la magnitud del desastre natural acaecido, su figura de líder popular se hace necesaria. Y en octubre de 1985 fue requerido por el jefe del Departamento del Distrito Federal para ocupar la Secretaría General de Gobierno a fin de hacer frente a las tareas de apoyo a los damnificados y la coordinación interinstitucional para reconstruir así la ciudad. Su liderazgo le permitió articular esos esfuerzos con talento y sensibilidad visionaria como líder nato que fue, siempre con el espíritu de servir a los demás, encabezando la resiliencia de la Ciudad de México junto con otros grandes hombres, mujeres y habitantes de la ciudad. Mostró su capacidad y operación política de diálogo y de construcción de acuerdos en una de las ciudades más complejas del mundo. Para aquilatar su legado, solo basta con voltear a ver hoy en día a los campesinos, sin créditos, sin precios de garantía, sin insumos, engañados, al sistema de transporte colectivo metro, sin mantenimiento, sin refacciones, con accidentes constantes y con interrupciones intermitentes del servicio, a la Ciudad de México, colapsada, depauperada, degradada, insegura. La ejecución de las encomiendas que recibió se caracterizaron por sus convicciones, principios, forma de hacer las cosas, lealtad, responsabilidad, institucionalidad, que eran atributos de su persona. Fue un operador de las políticas públicas del Estado-Nación. Lo que he dicho
Son signos que desvelan el pensamiento, la ideología y la vocación del estadista. De acuerdo con la Real Academia, un estadista es una persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado, capaz de dirigirlo con una visión de futuro y para el bien público. Don Guillermo Cosío Vidaurri era un estadista. Don Guillermo, hombre probo, escrupuloso en el gasto, disciplinado en el ejercicio de los recursos públicos, jamás recibió observación de algún órgano de control. Incansable en el trabajo, como aquí se ha dicho, iniciaba en la madrugada y se retiraba a altas horas de la noche. Su figura era imponente, formal, pulcro, elegante, de mirada fuerte, de sonrisa afable, atento, un caballero de la política. Extraordinario orador, conceptuoso, de fácil palabra, hacía lucir su acervo informativo, vasta cultura y conocimientos. En el ámbito federal, apoyó a los aspirantes a servidores públicos, de manera especial a los de origen jalisciense. Reprobaba la traición, la deslealtad y la ingratitud. Como lo he narrado aquí, así lo vi. Don Guillermo, un jalisciense que entregó incondicionalmente su grandeza personal a la grandeza de Jalisco y de México. ¡Viva por siempre! El exgobernador José Vidaurri atendió las zonas marginadas de nuestro estado, priorizando su mejoramiento. Importancia aparte mereció la creación de fuentes de empleo bien remunerados. Se ocupó para alcanzar el bienestar de las condiciones de vida con justicia y democracia, siempre proponiendo visión humanista y con sustento jurídico, pero sobre todo con un firme compromiso ético. Es momento de solicitar al licenciado Antonio Álvarez Esparza haga presencia con el tema estadista con visión social. Gracias, Chava. Gracias a esta asociación por la gran oportunidad de saludar a este selecto foro en el que, con nuestras diversidades, pero vemos rostros que identifican a Jalisco, a nuestro siempre grande estado, y la oportunidad, gracias, de estrechar todas estas manos que han puesto tantos ladrillos en la construcción de la grandeza de Jalisco. Sin melancolías, menos de carácter político, con rigor a la verdad histórica, sin frustraciones, sin comparaciones que siempre resultan cuestionables, pero con objetividad. Hay que platicar sobre la eficiencia y la efectividad que siempre tuvo don Guillermo en qué obras construir, dónde construirlas y estar al pendiente desde el primer ladrillo o primera piedra hasta la última de las traves, el día que fuera, la hora que fuera y en el momento que fuera, pero siempre buscando las obras más importantes. Para su servidor en particular, no vengo a hablar de mí, quiero platicarles que en las lecturas por ahí nos encontramos con mucha frecuencia el nombre de don Salvador Cosío, padre de don Guillermo, y está en los anales de los luchadores que formaron el nuevo sindicalismo en Jalisco allá en los años 20 dentro de la CAOLJ. Entonces, don Guillermo tiene un origen 100% obrero, tiene un origen que le permite una conectividad con todos los sectores, los más desprotegidos, con los menos
vistos, como se dice en la actualidad, y a su vez, en esos términos le corresponde todavía lidiar para poder encontrar un camino con aquellos predominantes personajes que habían heredado la revolución y que todavía eran los poderosos en las regiones, en los grupos de poder, en las ciudades, en los municipios. Don Guillermo, lo que importa es saber no solo lo que hizo, que es un gran cúmulo de obras extraordinario, sino cómo lo hizo. Pero, ¿cómo se hizo él? ¿Cómo fue que un hijo de un obrero pudiera, en un ambiente político hostil, dominado por intereses de predominio, todavía fuertes, todavía algunos violentos todavía, cómo hizo para formar una personalidad no solo de profundo sentimiento social, solidaridad con los suyos, sino de lo que él llamó siempre la emoción social? En todo lo que importa es cómo lo hizo y cómo fue él. Cómo con su quehacer cotidiano y familiar podemos decirle a los jóvenes y a las jóvenes que aspiran a la política que la vida de don Guillermo Cosío y la obra llenan todos los manuales del buen político que quieran ustedes consultar para hacer política. Todos ellos los van a encontrar en un hombre del que yo nunca oí hablar mal de sus semejantes. Ni creo que ustedes lo hubieran oído hablar mal de sus semejantes. Don Guillermo supo amistar fuertemente con los dirigentes obreros de su tiempo y estableció un lazo de solidaridad permanente, muy fortalecido, con aquellos personajes como don Francisco Silva Romero, don Eleodoro Hernández Loza, don Porfirio Cortés Silva, don Pepe del Sindicato de Electricistas, de los sindicatos burocráticos nacionales, federales, de maestros. Con los maestros tenía una singular relación de apoyo y de estímulo a su quehacer, de tal modo que el sindicalismo vivió momentos, o por lo menos 6 años, dijéramos, de apogeo, de estabilidad y de fortaleza, porque había entendimiento entre los dirigentes, había un entendimiento y una aplicación inmediata de los objetivos que se fijaban en común, aquellas reuniones de los líderes con el gobernador y que se volvían práctica. Respeto al derecho de huelga, respeto a los sindicatos, respeto a la interacción entre los sindicatos para no reñir entre ellos y encontrar luchas fratricidas. Pero aún dentro de esto, dentro de los sindicatos y su variedad, aquellas uniones o agrupamientos de trabajadores no asalariados, hoy todavía sigue siendo mayor el número de la informalidad que de los trabajadores formales. Pues a don Guillermo le importaban tanto los trabajos formales y el fomento del empleo en Jalisco como la sobrevivencia y la permanencia y el ascenso social de los no asalariados. Hubo el momento por ahí en los 90s, Ramiro nos acompañó en una lucha que tuvimos en México contra el IVA en medicinas y alimentos, contra el imponer tarifas, impuestos a los tianguistas y a los vendedores ambulantes, y hubo una lucha abierta de toma de calles en la Cámara de Diputados.
los diputados tomamos el Salón Verde, hicimos una huelga, me acuerdo, pero porque estábamos en coordinación con el gobierno del estado de Jalisco, que fiel, leal y en claridad plena de su federalismo, estaba exigiendo que la federación no viniera a llevarse también dinero de los pobres, motivos retardatarios, inutilizantes, aunque tenga políticas válidas y que tenga opiniones favorables. Yo respeto sus opiniones, como don Guillermo nos enseñó en política a respetar todas las opiniones, a respetar todas las posiciones políticas, y nos enseñó a ser caballerosos. No aprendimos muchos de él, sin embargo su caballerosidad lo acompañó hasta el último momento, y por ello convoco a las nuevas generaciones de políticos no que busquen tras colores partidistas a ver qué pueden encontrar para tener una verdadera transformación, que busquen en la obra de quienes construyeron este gran Estado, esta gran nación, lo bueno, lo repitan, lo incrementen, lo hagan mejor, lo hagan mayor, y tendremos un mejor México. Gracias, familia Cosío, por este momento. Gracias a todos ustedes, a los invitados de honor. Acciones determinantes fueron realizadas durante el gobierno del licenciado Cosío Vidaurri en el ámbito tan importante de la infraestructura y el desarrollo en nuestro Estado. La construcción de las líneas 1 y 2 del tren ligero, además de importantes ampliaciones y pasos a desnivel de diversas arterias de la ciudad, así como el importante establecimiento de agua en la ciudad con las represas del sistema La Zurda Calderón, el acuaférico y la planta potabilizadora de San Gaspar. Para abundar en esta materia, le solicito al ingeniero Aristeo Mejía Durán nos hable delegado en infraestructura y desarrollo. Valoro la invitación del doctor Salvador Cosío Gaona para conmemorar el natalicio del licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, por lo que significó para mí y para mi familia, como lo dije anteriormente. Su amistad y el trabajo en equipo dentro de un mismo proyecto de servicio a Jalisco. Durante años pude colaborar con él en las encomiendas de agua y obra pública. Fui actor y testigo de proyectos de largo alcance, de sus empeños cotidianos de trabajo y de su preocupación por Jalisco y en particular por la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que siempre hubo de fondo en las acciones de don Guillermo fue su comprensión en los problemas sociales y en el significado del agua para el consumo y para humano y para el trabajo productivo. Con base en ello, se explican sus empeños y compromisos, como ya lo mencionó la licenciada Lolina, el sistema regional La Zurda Calderón, que constaba de la construcción de la presa Calderón, la presa del Salto y la presa de La Zurda, que venía a resolver el problema de abasto para muchos años. Afortunadamente, tuvo la capacidad desde su inicio de el convencimiento pleno con el director nacional del agua. Había reuniones mensuales porque ya para él, cuando llegó de gobernador, ya tenía todos los elementos para determinar qué acciones y qué obras deberían de hacerse. Para tal fin, me dio instrucciones en cuanto llegó a ser gobernador electo de que fuera a visitar a los técnicos calificados. Estuve presente con don Elías González Chávez, con el ingeniero Matute
y con el ingeniero don Francisco de P. Sandoval. De ahí nacieron la construcción de la presa Calderón, que hoy lleva el nombre, porque siempre fue muy generoso don Guillermo, lleva el nombre de don Elías González Chávez, porque él determinó que ahí se hiciera esa obra. Esa obra es el agua más económica que recibe la ciudad. Todo es por gravedad. Para tal fin, había reuniones mensuales de seguimiento e incluso pusieron los días que nos hacían falta para ir a hacer la inauguración de las mismas, que era el 16 de junio de 1991. Reuniones mensuales con el director y sus técnicos, y con los técnicos, con el ingeniero Dao, con el secretario de Tesorería, que en ese entonces era Nacho Montoya, y un servidor, para darle seguimiento puntual a los avances de esa obra. Esa obra que consta de la presa, el acueducto, la planta potabilizadora y el primer segmento del acuaférico, que llegó a su punto final, no a su punto final, sino en un tanque regulador que se encuentra en los Belenes. En la administración siguiente, él dejó algo para futuro. En la administración que acaba de terminar, se concluyó ese acuaférico cuando tuvieron el problema de desabasto. ¿Sí? Con eso está ya resuelto pues el problema, para fin de poder que en las aguas, que ahora sí ya en esta administración anterior, ya se tiene el agua de la presa del Salto. Y Zapotillo, que no fue la presa de la Zurda, o sea que hubo menos volumen para la ciudad.